Hola, en este vídeo os voy a presentar un wargame fabricado por mí e inspirado en varios sistemas de Memoir 44, como las distancias y el sistema de combate. Aunque quien dice inspirado dice plagiado, porque para mí es mucho más factible basar el trabajo en un sistema que funciona que encontrar testers, aprender matemáticas y hacerlo todo en solitario. Mi intención aquí es crear un juego de estrategia rápido pero muy versátil en el que pueden usarse miniaturas de cualquier escala y ambientación, y que también permita jugar campañas suficientemente breves como para completarse en un día, si los jugadores andan escasos de tiempo o no tienen recursos para disponer de muchas miniaturas o escenografía elaborada. A continuación haré un breve resumen de las características más importantes del reglamento. Así podréis descubrir si lo que ofrece os interesa o no. Después hablaré con más detalle de cada sección y explicaré las instrucciones para jugar una partida. También podréis encontrar en la descripción un enlace para descargar este reglamento en PDF y hojas de unidad en blanco para que diseñéis las vuestras y las podáis imprimir. Durante las batallas, cada jugador puede desplegar un ejército compuesto de varias unidades. Cada unidad tiene sus atributos representados en su hoja de unidad correspondiente. Por ejemplo, la distancia que puede moverse cada turno, el resultado mínimo que debe obtener el oponente en sus dados al atacarte, o cómo la distancia a la que están los objetivos y la cobertura que hay entre ellos influye en el funcionamiento del arma. Por lo general se juega en un tablero de 8 por 12 pasos, pero cuánto mide un paso debe acordarse de antemano por los jugadores, y está influido por la escala de las miniaturas y el espacio de juego. Un paso puede medir 3 centímetros, 6 pulgadas o 12. Una vez aclarado esto, es posible utilizar este reglamento para juegos de cualquier tamaño. Ya sea de Warhammer, la Segunda Guerra Mundial o un asedio renacentista, los jugadores pueden representar las tropas que deseen siguiendo la tabla de diseño del manual. Lo primero es elegir si la unidad que estás creando se considera infantería, blindado, artillería o aeronave. Después, todos sus atributos pueden modificarse para incrementar o reducir su coste de despliegue usando esta misma tabla. Y es que cada unidad cuesta unos puntos de recurso determinados, PR para abreviar. Según el tipo de batalla, cada jugador puede desplegar un número máximo de puntos de recurso en forma de tropas, para que así haya cierto equilibrio entre las fuerzas de los contendientes. Uno de los objetivos de este reglamento es simplificar al máximo el proceso de juego sin sacrificar profundidad. La tabla de alcances es, yo creo que el ejemplo más representativo de esto, porque permite resolver los combates usando una sola tirada, en la cual están presentes un montón de factores distintos como la cobertura, la distancia del objetivo, si el arma está pensada para priorizar la precisión o el fuego rápido, si los ataques pueden atravesar el blindaje o los obstáculos, la defensa del enemigo y su efecto en la moral. De esta manera la resolución de los combates es muy breve, pues la cantidad de dados que hay que lanzar y sus bonificadores están indicados en la propia hoja de unidad. También he diseñado un modo campaña muy sencillo en el que los jugadores pueden crear un mapa secundario en el que están representados los territorios controlados por cada jugador, el tipo de terreno que abunda en cada baldosa y qué tipo de batalla debe librarse para capturarla. Durante estas campañas los jugadores recibirán ciertas recompensas al terminar una batalla, dependiendo de las baldosas que tenga capturadas, pero también deberán cuidar del estado de su lista de ejército. La lista de ejército es simplemente eso, una lista de unidades cuyo valor total en puntos de recurso debe ser igual para ambos jugadores. Al inicio de cada batalla, los jugadores eligen las unidades que desean desplegar de sus respectivas listas, pero cuidado, cuando una unidad es destruida se borra de la lista de ejército. Ahora voy a pasar a explicar el diseño de las unidades, el montaje de campos de batalla y las reglas de combate. Si lo que habéis oído hasta ahora os interesa, seguid escuchando porque voy a profundizar un poco más en cómo funciona todo esto. La hoja de unidad tiene diferentes partes. La primera es el tipo de unidad. Primero, la infantería se refiere a toda aquella unidad de tamaño humanoide o menor. Se caracterizan por ser capaces de entrar en cualquier tipo de terreno y por lo general son más efectivos al disparar a corto alcance. Sin embargo, en campo abierto son más vulnerables que cualquier otra unidad, por lo que es recomendable usarlas para ocupar coberturas de importancia estratégica como bosques, ruinas, etc. En segundo lugar, los blindados pueden representar tanques, jinetes, monstruos y cualquier tropa capaz de moverse rápido y atacar con mucha fuerza. Estas unidades no pueden entrar en lugares inaccesibles para ellas, como las azoteas, y al disparar a unidades a cubierto, su ataque sufre severas penalizaciones.
A cambio, es una tropa excepcionalmente móvil y que puede causar mucho daño independientemente de lo cerca que esté del enemigo. En tercer lugar, la artillería representa una gama diversa de unidades con mucho alcance y escasa movilidad. Los cañones de campaña, los morteros y la artillería autopropulsada pueden entrar en esa categoría. Estas unidades ignoran la cobertura del enemigo y a veces pueden disparar en parábola sin ver a los enemigos, por lo que es una unidad muy efectiva para desgastar posiciones bien defendidas. En cuarto lugar, las aeronaves son las unidades voladoras. Drones, helicópteros o dragones pueden entrar en esta categoría. Las aeronaves son las unidades más veloces y duras del juego. Solo pueden ser atacadas por enemigos adyacentes, debido a que su gran maniobrabilidad les permite esquivar la mayoría de ataques, a no ser que el enemigo tenga la orden pasiva armas antiaéreas. Además, se mueven ignorando los elementos del terreno y las demás unidades, y también pueden esconderse detrás de ellos para evitar ser vistas por los enemigos. A cambio, son unidades que cuestan gran cantidad de puntos de recurso, y tampoco pueden beneficiarse de cobertura al entrar en elementos del terreno. La siguiente parte son los recuadros de atributos básicos. La movilidad es la cantidad de pasos que puede recorrer la unidad cada turno. El número entre paréntesis indica cuántos pasos adicionales puede recorrer a cambio de no atacar ese turno. Luego está el número de miniaturas o heridas. Esto indica cuántos impactos puede recibir la unidad antes de ser destruida, y puede representarse utilizando varias miniaturas. Cada vez que la unidad pierde heridas, se elimina esa misma cantidad para indicar cuántas le quedan. Pero si la unidad es muy grande o particularmente poderosa, puede usarse una misma miniatura e indicar con un dado sus heridas restantes. A efectos de reglas, las heridas y las miniaturas son exactamente lo mismo, y elegir una u otra depende del criterio estético del jugador. Después está la defensa, que representa el resultado mínimo que un enemigo debe obtener en sus tiradas de ataque para causar un impacto a la unidad. Si se lanzan 3 dados y la defensa es de 3 o más, cada resultado de 3 o más causará un impacto en el objetivo. Luego está el coste en puntos de recurso, que indica cuánto cuesta desplegar a una unidad de este tipo al comienzo de una batalla. Más adelante veremos en profundidad cómo funcionan los diferentes puntos que existen. A la derecha está la tabla de alcance. Si queremos que un paso sean 6 pulgadas, esta unidad podría lanzar 3 dados contra un enemigo que esté adyacente, es decir, a distancia CQC. También podría lanzar 3 si el enemigo está como mucho a un paso de distancia. Si estuviera a 2, debería lanzar 2 dados, y si estuviera a 3, solo 1. De esta manera, cada casilla representa un paso de distancia, y en su interior debe escribirse el número de dados que pueden lanzarse al atacar a un enemigo que esté a esa distancia de la unidad. La tabla de abajo funciona exactamente igual, pero solo debe usarse contra enemigos a cubierto, EAC para abreviar. Si la unidad objetivo está dentro de un bosque, por ejemplo, la cantidad de dados que pueden lanzarse suele ser menor, porque es más difícil acertarle si dispone de cobertura. Por último, está la tabla de órdenes, que es la más importante de la hoja. Existen 2 tipos de orden, las pasivas y las activas. Las pasivas son habilidades que siempre están disponibles para usarse si se dan las condiciones adecuadas. Las activas, sin embargo, son las más importantes. Al comienzo del turno de un jugador, debe lanzar una orden activa de una de sus unidades, las que tenga desplegadas, y dependiendo de qué orden sea, podrá activar más o menos unidades ese turno y darles unas habilidades u otras. De manera que para que un jugador pueda activar a sus tropas, es decir, moverse y, si lo desea, atacar con ellas, necesariamente tiene que lanzar una orden activa. Si un jugador se encuentra al principio de su turno con que no puede lanzar ninguna orden activa, o bien porque han eliminado todas las unidades que tenía que eran capaces de hacerlo, o porque no hay ningún objetivo válido, ese jugador es derrotado inmediatamente. Para lanzar o potenciar muchas de las órdenes del juego, es necesario gastar puntos de táctica, PT para abreviar. Los jugadores pueden obtener un punto de táctica al lanzar órdenes activas de coste 0. Por ejemplo, la orden Blitzkrieg te permite elegir cuántos puntos gastas al lanzarla. Cuantos más puntos, más unidades podrás activar ese turno. Sin embargo, el jugador puede optar por no pagar nada, en cuyo caso solo podrá activar 3 unidades, pero a cambio ganará un punto de táctica, porque el coste de la orden ha sido 0. Otro punto importante a tener en cuenta es que las órdenes activas suelen tener algún tipo de habilidad especial escrita en su descripción. Esta habilidad solo afecta a las unidades que entren dentro de la categoría indicada en la pestaña Tipo de unidad. Por ejemplo,
Si usamos la orden granadas, podríamos activar un blindado si lo deseamos, moverlo y atacar con él con normalidad, pero no podría lanzar granadas ni minas, tal como permite la descripción, puesto que solo la infantería puede utilizarla. Tal como se ha dicho, al comienzo de su turno, el jugador debe elegir una de sus órdenes activas y activar tantas unidades como ésta le permita, como máximo. Cuando una unidad se activa, primero puede realizar una acción de movimiento que consiste en desplazarse como máximo tantos pasos como indique su atributo de movilidad. Las unidades que no sean aeronaves nunca pueden moverse ni disparar a través de otras unidades, sean aliadas o no. Cuando el jugador no quiera o no pueda seguir moviendo tropas, estas pueden disparar a un enemigo con el que tengan línea de visión y sea un objetivo válido según su tabla de alcance. Usando esta, el jugador debe lanzar los dados que correspondan y comparar su resultado con la defensa del enemigo. Si alguna de las unidades atacantes tiene la orden pasiva Fuerzas de Élite, puede repetir los unos que obtenga en la primera tirada. En este momento ya hay que hablar de los 6. Cuando una unidad obtiene un 6 al atacar, en vez de causar un impacto, se coloca el dado junto al enemigo. Esto representa que la fuerza del ataque ha logrado espantarlo. Cuando todas las unidades han atacado, cada enemigo debe retirarse tantos pasos como 6 haya recibido, siempre en dirección a la zona de despliegue de su propietario. Si esta unidad no puede recorrer un paso completo durante este movimiento, es acorralada y pierde una miniatura por cada paso que no pueda recorrer. Hay que tener en cuenta que los bordes de la mesa, los obstáculos intransitables y otras unidades pueden bloquear el movimiento, pero no los elementos del terreno en los que la unidad podría entrar normalmente, como bosques y terrenos elevados. También hay una excepción relativa a los combates cuerpo a cuerpo. Si una unidad está a distancia CQC de un enemigo, solo puede elegirla a ella como objetivo de sus ataques. En este ejemplo vemos como un comandante Necrón está rodeado por 3 escuadrones de cultistas. Su único apoyo es una araña canóptica. Sin embargo, el jugador contrario ha sido astuto y ha movido su mecha adyacente a la araña, de manera que ahora ésta no puede atacar a los cultistas, sino que forzosamente debe o atacar al mecha o alejarse como mínimo un paso entero de esos enemigos. Si no es posible, la unidad está trabada y no puede alejarse, pero si puede, después de recorrer ese paso, puede continuar su turno normalmente. En muchas misiones, el objetivo es obtener cierta cantidad de puntos de victoria, y estos se consiguen cada vez que se elimina a una unidad enemiga. Sin embargo, estas unidades casi nunca pierden capacidad de combate por muchas heridas que sufran. Esto implica que los jugadores deben calcular bien el riesgo o recompensa de luchar o huir con una unidad debilitada, puesto que perderla haría ganar puntos de victoria al rival, pero usarla para atacar podría darte puntos a ti. En esta situación, quizá habría sido más prudente poner a esta unidad a cubierto. Antes de cada batalla, los jugadores se turnan para colocar elementos del terreno. La ubicación de estos depende del tipo de misión que estén jugando. Después, el jugador defensor, que es el que, según la narrativa de la partida, está resistiendo el ataque del otro jugador, despliega su ejército en su zona de despliegue, que está pegada a su lado de la mesa, y después el atacante hace lo mismo con su ejército. La mayoría de misiones están diseñadas para que el defensor tenga el terreno de su parte y pueda desplegar tropas más allá de su zona de despliegue, mientras que el atacante, al ser el último en desplegar, tiene la ventaja de elegir con qué y dónde atacar las posiciones enemigas, tal como suele ocurrir en la guerra real. El ejército que los jugadores pueden desplegar tiene una serie de limitaciones muy importantes que deben respetarse por un tema de accesibilidad y equilibrio. Primero, la cantidad de puntos de recurso que cada jugador puede desplegar como máximo depende del tipo de misión. Un jugador puede optar por desplegar menos puntos, pero nunca puede superar su máximo. En segundo lugar, un jugador no puede tener más de 3 órdenes activas en un mismo ejército. Esto significa que diseñar algunas unidades sin órdenes activas puede aumentar la flexibilidad del mismo. Si desplegar a una unidad implica aumentar la cantidad de órdenes activas por encima de 3, entonces ese despliegue no es válido. Esta regla está pensada para evitar que los jugadores no se vean abrumados por una cantidad excesiva de órdenes activas, además de para evitar algún que otro problema de equilibrio. En tercer lugar, la cantidad máxima de hojas de unidad diferentes que puede tener un jugador en una misma batalla es 4, aunque este número puede variar si alguna regla lo permite. Dado que cada tipo de unidad requiere de una hoja propia, he considerado que reducir su variedad puede aumentar el tamaño del que uno dispone en la mesa.
para no tenerlo todo lleno de papeles. Además, creo que es interesante la idea de diseñar un ejército flexible usando tan pocas hojas de unidad como sea posible. Ahora voy a pasar a hablar de los diferentes tipos de elementos de terreno que hay. Antes de nada, debe tenerse en cuenta que cualquier unidad puede ver a otra que esté dentro de un elemento del terreno, pero no si esa unidad está detrás de él. Además, este reglamento asume que todos los elementos, excepto las columnas, murallas y ríos, tienen una forma cerrada, de manera que una unidad en su interior pueda beneficiarse de cierta cobertura independientemente del ángulo de ataque de sus enemigos. Si hay un muro en el campo de batalla, se considera un obstáculo intransitable y que bloquea la línea de visión, pero pueden juntarse 3 muros para crear una fortificación triangular, y en esta sí que es posible entrar y beneficiarse de su cobertura. El primer elemento del que vamos a hablar es del terreno elevado fácil. Son suaves elevaciones como mesetas, plazas o puentes en los que cualquier unidad puede entrar sin mucha dificultad. Las unidades dentro de este elemento no se consideran a cubierto, sin embargo pueden ver y atacar a los enemigos sin tener en cuenta las unidades que hay en medio. Luego está el terreno elevado difícil, que se comporta igual que el anterior pero con 2 diferencias. La primera es que sí otorga cobertura a las unidades en su interior, pero la otra es que solo la infantería puede entrar en él, debido a que suele ser necesario acceder mediante escaleras o pasajes muy estrechos. El siguiente tipo de elemento es el bosque. Los bosques son una colección de obstáculos que dificultan la visión y el movimiento. Los árboles y la vegetación pueden formar un bosque, pero también las pilas de basura y chatarra. Otorga cobertura y cualquier unidad puede entrar en ellos, pero en cuanto lo hacen ya no pueden moverse o atacar hasta el siguiente turno, excepto si tienen la orden pasiva forestales, en cuyo caso pueden atravesarlos o entrar en ellos y disparar ese mismo turno. El cuarto tipo de elemento son los edificios. Se caracterizan por sus sólidos muros y galerías estrechas. Los edificios no tienen tejado, porque si lo tuvieran se considerarían terreno elevado difícil. Las ruinas, las fortificaciones y los cráteres cuentan como edificios a efectos de reglas. Los edificios otorgan cobertura, pero la artillería no puede entrar en ellos, debido a lo aparatoso de su armamento, y los blindados lanzan 2 dados de 6 menos al atacar desde el interior de uno de ellos, porque los propios muros de la estructura son un obstáculo para la movilidad de los cañones y el armamento del vehículo. Esto hace que la unidad ideal para ocupar edificios sea la infantería. Cuando una unidad entra en él, no puede moverse o atacar hasta el siguiente turno, excepto si tiene la orden pasiva urbanos, de la misma manera que, para hacerlo con bosques, necesitas la orden pasiva forestales. Otra cosa, si la miniatura no entra o sobrepasa el elemento, entonces no puede entrar en él. Queda a discreción de los jugadores decidir si puede ver a través de él o si puede atravesarlo. El quinto son los ríos, flujos de líquido intransitables como aguas profundas, lava, etc. Al contrario que otros elementos, los ríos no bloquean la línea de visión, y las unidades pueden ver a otras que estén al otro lado. Si los jugadores están de acuerdo, ciertas unidades como los zancudos o los tanques anfibios pueden entrar en este elemento como si no estuviera allí. Si ignoramos los obstáculos intransitables como los monolitos o las torres, el sexto y último elemento es el pantano. Cualquier terreno que sea extremadamente difícil de recorrer se considera un pantano, por ejemplo arenas movedizas, vertederos de residuos radiactivos, zarzas, hongos venenosos, etc. Dependiendo de su naturaleza, pueden obstaculizar la línea de visión o no, y también pueden proporcionar cobertura, dependiendo de lo que los jugadores acuerden de antemano. Para entrar en un pantano, la unidad debe comenzar su turno en un lugar adyacente a él. Una vez entra, no puede moverse o atacar hasta el siguiente turno. Si el terreno es además dañino, cualquier unidad que entre o combata en él sufre un ataque de un dado de 6. Ahora bien, ninguna de estas desventajas se aplica si la unidad en cuestión tiene la orden pasiva forestales. Al principio de una campaña, los jugadores se turnan para formar un mapa secundario compuesto de baldosas. Pueden dibujarse en un papel o interpretarse de cualquier forma. A mí me gusta usar las losetas del Memoir 44. Cada baldosa puede ser de un tipo distinto, el cual influye en el tipo de elementos del terreno que deberán colocarse en una batalla. Si combates en una baldosa de bosque, lo normal es que encuentres más bosques y pantanos que edificios y torres. Luego, en la última casilla colocada por cada jugador, se coloca su base principal. Si un enemigo gana una batalla en esa baldosa, obtiene la victoria.
Después se colocan unas estructuras en algunas losetas que representan las zonas clave del teatro de operaciones, tales como industrias, centros de población, generadores de escudo o estaciones de comunicaciones. La función de estas estructuras es determinar el tipo de misión que los combatientes deberán superar ahí, y también sus recompensas, que por lo general se reciben cada turno después de cada batalla. De esta manera los jugadores pueden tener su botín nada más conquistar la baldosa, pero también reciben las recompensas de las demás estructuras conquistadas. Así, la baldosa que un jugador decida atacar conlleva consecuencias a corto y largo plazo. Por último, se colocan tropas en la base y en las baldosas adyacentes de cada jugador. Una vez hecho esto, la campaña puede empezar, y el primer jugador en actuar siempre es el atacante, es decir, el bando que esté llevando a cabo la invasión según hayan acordado los jugadores de antemano. El jugador con la iniciativa, que simplemente es aquel que debe mover sus tropas este turno, elige una baldosa adyacente a una de sus tropas. Si la baldosa está vacía, coloca una nueva ficha encima y su turno se acaba. Le toca al siguiente jugador. Si en cambio hay tropas enemigas, se prepara una batalla, y el ganador de la cual es el siguiente jugador activo. Puede eliminar la ficha enemiga, colocar una de las suyas y reclamar las recompensas de las estructuras que controle. Pero si es el defensor el que gana la batalla, puede eliminar una de las fichas enemigas adyacentes y colocar una de las suyas en ese mismo lugar. Después de esto, y al ser el ganador, el jugador defensor se convierte en el jugador activo y puede elegir qué baldosa atacar. He diseñado este sistema para darle realismo a la guerra. El bando atacante que rompe las posiciones del enemigo le fuerza a defenderse para responder, y de esta manera, mientras el avance continúa, el atacante es quien decide cuál va a ser su próximo movimiento, porque mientras tanto el defensor está ocupado resistiendo. Pues hasta aquí el vídeo. Todos los pormenores los tenéis en el manual que os podéis descargar gratis en PDF, en la descripción. Ahí figuran las órdenes que existen, que probablemente las iré actualizando, qué tipo de atributos pueden modificar en cada unidad, el tipo de misiones que hay, las recompensas que te da cada tipo de estructura conquistada en las campañas, etc. Quiero destacar que este juego está pensado para tener cierta modularidad, es decir, los jugadores pueden modificar lo que les dé la gana. Pueden añadir órdenes propias, pueden cambiar el coste en puntos de algunos atributos, porque realmente yo no he hecho un testeo extenso del juego. Creo que está más o menos equilibrado, pero realmente no he tenido ocasión de ponerlo a prueba. Así que cada jugador es libre de modificarlo a su gusto. Si tenéis alguna idea o comentario o habéis probado el juego y queréis compartir algo, lo apreciaría infinito. De hecho, fíjate lo que te digo, si os da por mandarme una grabación de una partida que hayáis intentado hacer, mejor que mejor, porque así podría fijarme en la reacción de la gente al reglamento y ya de paso ver si lo habéis hecho bien o si me ha parecido que una cosa no funciona correctamente o lo que sea. Muchas gracias si habéis aguantado todo el vídeo, si no, pues que os den por culo y no esperéis al siguiente porque vete tú a saber cuándo lo subo.